Hay quienes dicen que la vida es una escuela, que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones y que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores, liberados ya de las cadenas del cuerpo. Dime Dios, ¿eso es cierto? Es otra parte de vuestra mitología basada en la experiencia humana. La vida no es una escuela, no. ¿No estamos aquí para aprender? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes sois. Os lo he dicho una y otra vez y no me creéis, pero así ha de ser, ya que verdaderamente, si no os creáis como quienes sois, no podéis ser. Bueno, me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela. Francamente, me choca oírte negarlo. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida, como la llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto. Necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, capítulo 6. Hemos escuchado muchísimas veces, innumerables veces, que la vida es una escuela y nos lo han dicho muchos maestros. Neil, a través de sus conversaciones con Dios, le pregunta justamente eso a Dios y Dios le responde: Neil, pregúntate y cuestiónate lo siguiente: ¿para qué sirve una escuela? Para aprender algo nuevo, una información que tú ignoras, ¿correcto? Pero ¿para qué sirve la vida? La vida sirve para recordar quién eres. Tú tienes el conocimiento y la vida te proporciona la experiencia. Por eso, aprender y escuela no es un término correcto para referirnos a la vida. En cambio, sí que lo es recordar y experimentar. Tu corazón viniste aquí para recordar quién eres. Este es tu objetivo, recordar quién eres, porque al nacer aquí lo olvidaste absolutamente todo. En cambio, tu alma vino aquí para poder experimentar sus conocimientos. Tu alma tiene los conocimientos, pero necesita vivir la experiencia de todo aquello que sabe de forma conceptual. Y vivirá esa experiencia a través de ti, a través de tu cuerpo físico. A medida que tú vayas recordando quién eres, cada vez y con más frecuencia, tus decisiones te llevarán a elegir desde el amor. Y de esta manera tu alma experimentará ese amor que es. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú has aprobado la teórica. Tienes la información que necesitas para poder conducir un vehículo, tu propio vehículo. Te sabes las normas y las señales de pe a pa. Conceptualmente tú tienes toda la información, pero necesitas de la experiencia. Los conocimientos los tienes, pero te falta la práctica hasta que tú no te pongas al volante y practiques una y otra vez todos esos conocimientos y toda esa información que tienes. Si no pones a la práctica toda esa información, nunca podrás sentir
lo que tiene que sentir un conductor. No aprenderás a desenvolverte en situaciones imprevisibles solo con la teórica. Tendrás que practicar o poner toda esa información teórica a la práctica. También puede pasar que tú, por ejemplo, hayas aprendido a conducir, tengas tu teórica, tengas tu práctica, pero durante 4 años estás fuera de circulación por asuntos X, has dejado de conducir un coche, una moto, un camión. No importa. Evidentemente, cuando quieres volver a sentarte, a ponerte en el volante de un coche, estarás un poco oxidado porque han pasado 4 años y toda esa teoría y toda esa práctica, quieras o no, las has olvidado. Pero eso no significa que tú tengas que volver a ir a una escuela, volver a examinarte de teórica y volver a examinarte de prácticas. Una vez tú vuelvas a ponerte enfrente de un volante, poco a poco irás remembrando y recordando todo aquello que conceptualmente ya sabías. Mira, si el concepto y el conocimiento no se convierten en experiencia, todo lo que sabes será pura especulación, porque solo a través de la experiencia es que podrás contemplar tu propio conocimiento. El conocimiento del cielo y la experiencia de la tierra siempre tienen que ir de la mano. Evidentemente que Dios no tuvo que ir a la escuela, porque Dios es el conocimiento y la sabiduría infinita. Pero en el principio de los tiempos, y salvando la obviedad de que los tiempos es un formato de esta dimensión física, Dios estuvo especulando durante mucho tiempo sobre sí mismo, pues solo podía conocer su total magnificencia de forma conceptual, pero no a través de la experiencia. Aún así, la magnificencia de Dios es un término relativo, porque ¿cómo contemplar tu propia magnificencia sin tener un punto de referencia sobre aquello que no es magnífico? En ausencia de lo que no es, lo que es no es. O sea, en ausencia de la mediocridad, la magnificencia no es. Sin el punto de referencia de la mediocridad, no puede existir la magnificencia, la experiencia de la magnificencia. Resumiendo, Dios no podía conocerse a sí mismo sin un punto de referencia exterior a sí mismo y decidió dividirse a sí mismo en varias partes. Cada parte, al ser menos inferior a todo ese total, él desde esa parte podía ver la magnificencia de ese total. O sea, desde esa parte pequeña de sí mismo, desde esa parte pequeña del total, sí que podía observar su propia magnificencia. Por primera vez había un esto y un aquello, separados pero existiendo a la misma vez. Y también había aquello que no era ni esto ni aquello. 3 elementos, esto, aquello y lo que está entre esto y aquello, el equilibrio, el hilo que une esto con aquello y sin el que esto y aquello no podrían existir. Esto, la abundancia, aquello, la carencia y el punto intermedio entre la abundancia y entre la carencia. Un punto intermedio que debe existir para que exista eso y para que exista
aquello. Para que exista esa abundancia y para que exista esa carencia. Un punto intermedio que une a los dos polos distintos. ¿Recuerdas la ley de la polaridad? Sin carencia no podrías experimentar la abundancia. Y ese punto intermedio es el equilibrio entre esa carencia y entre esa abundancia. Y ese punto intermedio es el que sustenta y da forma a esas dos fuerzas, a este eso y a este aquello, a esta abundancia y a esa carencia. También podríamos decir que ese punto intermedio es la nada que sustenta al todo. Y ese todo es el que sustenta todas las partes en una. Es esto, es aquello y es ese punto intermedio. Muchos de los grandes maestros orientales definen a Dios como la nada, como el gran invisible. En cambio, por otra parte, muchos de los maestros occidentales definen a Dios como todo lo que se ve, como todo lo visible. Ni una teoría, ni la otra, ni la teoría de los maestros orientales, ni la teoría de los maestros occidentales es correcta. Solo aquellos que creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, todo lo visible y todo lo invisible. Solo aquellos que creen que Dios es esto, aquello y el punto intermedio entre esto y aquello son conocedores de la más alta verdad. Súper interesante, ¿no crees? Por eso Dios creó la relatividad. La relatividad es ese punto de referencia que permitió a Dios conocerse a sí mismo. A través de la nada surgió el todo. Y esa nada, y ese todo, y eso que ves, y eso que no ves, es Dios. La aspiración sublime, el anhelo de nuestra alma es conocerse a sí misma como Dios, porque nuestra alma es una parte de Dios. Cuando nosotros decimos que algo relativo, estamos diciendo que ese algo guarda relación con alguna otra cosa. Ese algo no tiene un sentido completo si no puede haber un punto de referencia, si no puede compararse con otra cosa. Te explico. Tú eres joven si te comparas con una persona mucho mayor que tú, con una persona anciana. En cambio, tú eres mayor si te estás comparando con un niño de 4 años, ¿me entiendes? Ese joven y ese mayor no es una verdad absoluta, siempre dependerá de factores externos. Eres relativamente joven si te comparas con un anciano, pero eres relativamente mayor si te estás comparando con un niño, ¿me equivoco? Ahora, corazón, si tú entiendes y comprendes que Dios se dividió a sí mismo en distintas partes, quizás te será mucho más fácil entender aquello que has oído y releído en muchas ocasiones. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, ya que cada uno de nosotros somos una parte de este mismo Dios, una parte de ese todo que es Dios. Y también te será mucho más fácil entender y comprender el funcionamiento de una de esas 7 leyes universales, la ley de la polaridad. Tú eres creador, pero tú eres creador porque tú formas parte de Dios, del Dios creador. Dios está creando a través de ti, porque tú eres Dios y Dios es tú. Dios es el gran creador y tú eres un Dios pequeñito creando cada día de tu vida. Y a veces
eso nos parece blasfemo. Si tu padre y tu madre son reyes, ¿tú qué serás? ¿Un príncipe? ¿Me equivoco? Entonces, si tu padre es Dios, ¿tú qué serás? El Hijo de Dios. Un Dios chiquito, pero un Dios. Y no un Dios visto de forma egoica, por favor. Que hoy en día hay mucha confusión. Decir que soy Dios no es decirlo o actuar desde la soberbia, es decir una verdad. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Si aceptas que eres hijo de Dios, tienes que aceptar que tú eres un Dios miniatura, pero un Dios. Y más sabiendo que tú eres una parte de ese mismo Dios. O sea, Dios se subdividió a sí mismo. Y ese sí mismo eres tú y soy yo y somos todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice ese Dios? Si yo quiero experimentarme a mí mismo como el amor que soy, tengo que crear un polo opuesto a ese amor. En este caso, todas las emociones y todo lo que no es amor, a lo que llamamos temor. A través de todo lo que no es amor, tú podrás experimentar ese amor que tú eres. Vivir la experiencia de ese amor que solo percibías de forma conceptual, desde el propio conocimiento, pero del que no tenías la experiencia. Tú eres la propia experiencia de Dios, experimentando su propia magnificencia. Siempre tenemos que experimentar lo que es o lo que no somos a través de lo que no es o a través de lo que no somos. No podremos conocernos desde nuestra propia grandeza hasta que no podamos conocernos desde nuestra pequeñez. No podremos conocer lo que es importante si antes no conocemos lo que es insignificante. Eso es lo que nos explica la ley de la polaridad. Eso es lo que nos permite la ley de la polaridad y la relatividad que Dios creó para nosotros. Ahora ya sabes, siempre y cuando este Dios de conversaciones con Dios, lo que dice ese Dios de conversaciones con Dios vibre contigo, que el propósito de Dios al crear su descendencia espiritual, ese conocerse a sí mismo siendo Dios, fue culminada a través de sus partes, a través de cada uno de nosotros. Ese es el gran propósito del alma, conocerse a sí misma siendo Dios. Corazón, ya para ir finalizando este capítulo maravilloso, para mí maravilloso de hoy, el capítulo 6, me gustaría que acabáramos haciéndonos una pregunta o respondiéndonos a una pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué olvidarlo todo? ¿Por qué nacimos aquí olvidándolo absolutamente todo? Y dice Dios al respecto: vosotros siempre seréis una parte divina, una parte de mi cuerpo, una parte de ese todo. No podéis dejar de ser mi descendencia, pero sí que podéis olvidar que lo sois. Desde el olvido, desde el no recuerdo de quién somos, es que podremos decidir, podremos elegir libremente desde eso que no somos, elegir eso que somos. Y eso es maravilloso. Tienes la libertad
de decidir a través de la experiencia quién quieres ser. Y a medida que vas recordando tus decisiones, cada vez son tomadas desde el amor. A medida que vas recordando, dejas de elegir a través del miedo, pero desde una decisión libre, desde una decisión consciente. Porque no podemos elegir si simplemente ya no hay elección. Olvidar es la manera perfecta para que Dios, a través de sus partes y de las decisiones de cada una de sus partes, o sea, de nuestras decisiones, se experimentará a sí mismo como la gran magnificencia que es. Si siento tristeza, si siento desdicha, si siento soledad, si me siento enfermo, si me siento carente, puedo decidir a través de todo eso que yo no soy, pero la abundancia, puedo elegir la salud, puedo elegir la dicha, puedo elegir la alegría. Y será una decisión consciente y completamente libre, a través de la experiencia de todo aquello que yo no soy, porque yo soy la descendencia divina, pero a partir de la experiencia de todo eso que no soy y que nunca seré, es que puedo experimentar aquello que realmente soy y de lo que solo mi alma tiene el conocimiento, pero te repito, no la experiencia. A medida que vamos recordando quiénes somos, nuestras decisiones y nuestras elecciones también van cambiando. Cada vez elegimos más desde el amor, porque algo nosotros nos dice y nos recuerda que nosotros somos parte del amor. Y ese proceso de recordar quién somos es maravilloso. No podemos recordar de golpe porque nuestra capacidad no nos permitiría aceptar esa grandeza que somos. Y poco a poco vamos teniendo flashes y pequeños recuerdos. Y eso nos permite ir despertando e ir recordando e ir experimentando desde el amor que somos. Amigo y amiga del alma, cuando yo leí todo esto que hoy estoy compartiendo contigo a través del capítulo correspondiente de Conversaciones con Dios, si te soy sincera, me emocioné y se me puso el vello de punta. No se trata de creerse Dios de forma egoica, de forma soberbia, de forma prepotente. Se trata de saberse hijo de ese Dios del amor, parte de ese Dios del amor. Y eso es precioso y eso es maravilloso y eso es para agradecer. Yo quiero cada día de mi vida, yo elijo vivir desde ese amor. Que el recuerdo de quién somos nos dé claridad y nos dé sabiduría para alcanzar la experiencia de nuestra propia magnificencia, siendo uno y siendo una con Dios. Si este contenido y todos mis contenidos vibran contigo, por favor, no te olvides de suscribirte a mi nuevo Amanecer Contigo. Si tú quieres, mi amor, nos vemos en un próximo amanecer. Un amanecer donde el amor propio y donde el amor ajeno son los protagonistas indiscutibles de este canal. Corazón, gracias infinitas por estar aquí. Gracias por sanar conmigo. Gracias por existir en mí. Que seas extremadamente feliz. Te espero en un próximo capítulo de Conversaciones con Dios para que me acompañes nuevamente a vivir una experiencia extraordinaria. Que Dios
te bendiga. Chao, mi amor.